Buenos días a todos. Esta mañana, en nuestro periódico ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, tenemos el gusto de tener al profesor Nehemías José Jaén Celada, que es politólogo panameño, analista internacional y sinólogo. Es experto en asuntos de gobierno, políticas públicas y relaciones públicas internacionales. Su carrera se ha enfocado en Asia-Pacífico en general y al Estrecho de Taiwán en particular. Ha dedicado sus estudios de posgrado a la investigación del impacto de la política económica exterior de la República Popular China sobre el desarrollo de la democracia y la política económica de países del sureste de Asia y de América Latina y el Caribe. También ha fungido como vicecónsul general de Panamá en Shanghái para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y como asesor para Asia-Pacífico del ministro de la Autoridad Marítima de Panamá. Es egresado por último de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Taiwán y en la actualidad es estudiante de doctorado en la misma casa de estudio. Cuenta también con un posgrado en política china y otro en administración de negocios. Nehemías, bienvenido al CECHIMEX, a este ciclo de conferencias. Tenemos este tema que nunca se había tratado, el del Canal de Panamá, así que tenemos un gran interés en la conferencia de hoy. El mecanismo que usamos es una exposición de unos 45 minutos y después abrimos el debate con el auditorio. Entonces, el micrófono es tuyo, Nehemías, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Buenas noches acá a los que estén en Asia. Son las 11 de la noche en Taiwán. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí. Sí, muy bien. A ver, aquí. Y luego vamos aquí. Perfecto, estamos en pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Les agradezco mucho al CECHIMEX de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre ha sido un placer estar en contacto, sobre todo con el doctor Enrique Dussel. Nos conocemos hace, no sé, ya 7, 8 años, creo. Y el centro, agradezco mucho al centro por esta y por muchas otras oportunidades que siempre me ha brindado para poder contribuir un poco con la academia de una manera entre la función pública y la mezcla de lo que se debe o se puede compartir con el público. En esta ocasión se me invitó para hablar un poco sobre el tema de la relación entre Panamá y China. Y creo que la mejor forma de hacerlo es tratando de sintetizar aquí lo puse al revés, presente, pasado y futuro, es pasado, presente, futuro. Esos tres tiempos donde en esos tres espacios de tiempo vamos a poder ver un poco de detalles históricos, también un poco sobre el comercio, sobre las inversiones, sobre esa relación participación china en infraestructura en Panamá, que es el caso de muchísimos países de la región latinoamericana. Básicamente es un repaso fundamentado en un poquito de experiencia en el sector público, un poco de experiencia en el sector privado y la investigación académica como tal. Bueno, ¿cómo la hago acá? Perfecto, ahí está. En resumen, vamos a ver 5 segmentos de esta presentación, una pequeña introducción. Vamos a revisar el pasado, un poquito la trayectoria histórica de la relación, el presente sobre comercio e inversión, como había mencionado, y en cuanto al futuro, podemos discutir un poquito sobre posibles escenarios y también hacer preguntas, algunas con respuesta, otras no, sobre el futuro de la relación. Y eso muy relacionado a las conclusiones, algunos pocos puntos sobre la conclusión de este tema. Déjenme mover esto aquí que estoy viendo del otro lado, la imagen. Perfecto. La narrativa de la relación entre Panamá y China ha sido fundamentada sobre una base histórica que da cuenta de la omisión de eventos históricos muy importantes. Cuando hablamos de esa narrativa de la relación, es que con el objetivo de justificar la relación con China, en Panamá, en China, hemos prácticamente dado un salto en el tiempo. Desde mediados del siglo XIX nos hemos recorrido todo en un abrir y cerrar de ojos y hemos
aterrizado en los años 90 del siglo XX. Entonces, hay mucha parte de omisión histórica. Los historiadores, los antropólogos entenderán cuando estudian a profundidad el tema entre Panamá y China, cuáles son esas omisiones. Previo al reconocimiento de China popular, al menos en Panamá, no se produjo ningún tipo de estudio que tomara en consideración la trayectoria histórica de Panamá en la región de Asia-Pacífico. Tampoco esa presencia, esa relación de Panamá con la China dinástica, sumamente importante, sobre todo con la dinastía Qin, que por último gobernó China. Tampoco hay gran estudio sobre la relación de Panamá con la China republicana a partir de 1911. Y mucho menos, ni hablemos de algún estudio formal, histórico, antropológico, político, social, económico, de Panamá y la República de China en Taiwán después de 1949. Y desde ese proceso también, que es muy importante y lo hemos estudiado perfectamente sobre otros aspectos de la Guerra Fría en América Latina también, no existe tampoco ningún récord sobre ese tema. Y tampoco en general sobre el tema en sí de Taiwán y el desarrollo que tuvo Taiwán hasta convertirse en un baluarte de democracia y libertad y ejemplo para el mundo. Por lo tanto, en el presente la manipulación de la información ha prevalecido sobre el análisis y el estudio de elementos y factores claves en la toma de decisiones en la política, que en política exterior deberían reflejar las condiciones internas del país y los intereses nacionales. Todo esto haciendo referencia a Panamá y al proceso de toma de decisiones en política exterior de nuestro país. Definitivamente esto ha dado paso a la manipulación de la información. Sin embargo, como país no contamos tampoco con ningún tipo de estudio multidisciplinario que sirva o que hubiera servido de base científica para poder justificar propiamente las decisiones políticas que se tomaron antes, durante y después del establecimiento de relaciones con la República Popular China. Algo muy particular también sucede, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, las carencias de Panamá en cuanto a conocimiento y pericia sobre la región de Asia-Pacífico en general y de Chile en particular. Esta carencia, quizás muchos dirán, sí, pero no solamente es el problema de Panamá, es el problema en general de la región de América Latina y del Caribe y quizás de otras regiones en el mundo. Sí, pero en particular en Panamá, puesto que esto nos ha puesto, más recientemente nos ha puesto en suma desventaja a nuestro país vis-a-vis la dinámica de la política económica internacional y también de seguridad internacional y regional. En materia de conocimiento e investigación sobre China, esto es una problemática contemporánea de la relación entre nuestros países, como mencioné, y toda la región de entre nuestros países de América Latina y China. Y también no solamente América Latina con China, sino América Latina con Japón, con Corea y con demás. Este tema de América Latina con el Lejano Oriente sigue siendo, a pesar de múltiples esfuerzos, como existen en universidades como la UNAM en México, otras universidades en Argentina, en Brasil, la relación entre nuestros países con el Lejano Oriente sigue exigiendo muchísimo más trabajo. En cuanto a esto, también pudiera mencionar como parte introductoria que la negociación entre Panamá y China, según supimos mucho tiempo después, no fue conducida por expertos locales ni apoyada por asesores extranjeros con credenciales que acreditaran que conocen la situación, que conocían el país, que conocían la dinámica en temas políticos, económicos y demás. A ver, como aquí. Vamos a ver. Perdón. Que tengo la guía acá. Los registros históricos entre Panamá y China dan cuenta que los primeros encuentros entre ambos entes se dieron hace más de 160 años. En la segunda mitad del siglo XIX, Panamá era parte de Colombia y la dinastía Qin, que gobernó China de 1644 a 1912, eran los dos entes que en ese momento tuvieron los primeros contactos. Luego se dan lazos políticos que se establecen alrededor de 1909 y el 2 de enero de 1922 se inician las relaciones modernas entre las dos jóvenes repúblicas.
con legaciones diplomáticas. Y digo de jóvenes repúblicas porque Panamá había alcanzado en 1903 su separación de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, y la revolución de Xinhai había dado paso a terminar con la dinastía Qing, y se abría el periodo republicano en China después de más de 2300 años de dinastías. Entonces eran muy jóvenes ambas repúblicas. También tenemos que mencionar un poquito y tomar en cuenta que esta relación China y América Latina se comienza a dar desde el siglo XVI, alrededor de 1570 en adelante, cuando comienza a florecer ese comercio que hablan tanto los historiadores en muchísimos libros, a través del Pacífico, primordialmente con México, con Perú. Son los países claves para que China llevara esa relación comercial desde el siglo XVI. Algo muy particular sucede 300 años después, comienza el fenómeno de la migración china hacia la región de América Latina. En algunos estudios históricos existentes se señala que aproximadamente 1.600 jornaleros chinos, coolies le llamaban, llegaron al Istmo de Panamá entre 1852 y 1854 para trabajar en la construcción del ferrocarril transísmico, el ferrocarril que recorría como si fuera, bueno, lo que después vino el Canal de Panamá, de un océano a otro, un poquito más de 80 kilómetros. Luego también podemos aquí mencionar la segunda mitad del siglo XIX. Al final del siglo XIX se estima que más de 10.000 chinos, ya estamos hablando de finales del siglo XIX, estamos hablando de casi llegando al año 1900, y hay un registro de la llegada de más de 10.000 chinos que pudieran haber arribado a Panamá para trabajar en el segundo gran proyecto, y en un proyecto que cambiaría la historia mundial, que fue la construcción del Canal de Panamá. Los primeros lazos, cuando mencionaba las dos jóvenes repúblicas, ya les mencioné el fin del régimen imperial en China, la entrada del republicanismo, una nueva república cuando nos separamos nosotros de Colombia en 1903. Es cuando se comienzan a dar esos primeros lazos. La República de China estableció un consulado general en Panamá a comienzos del siglo XX. Estamos hablando de la República de China, antes de 1949, entre 1911 y 1949. A principios del siglo XX se establece el primer consulado de China en Panamá. Se da un intercambio de delegaciones diplomáticas alrededor del año de 1922, y en 1954 se elevan a embajadas. En la segunda parte de la trayectoria histórica, un repaso lo más breve posible. Normalmente para estudiar este tema, antes de entrar a los temas de comercio, inversión y política muy actuales, nosotros pudiéramos segmentar el estudio de esta relación en 3 periodos. Como mencioné, ya hice el repaso del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XX, justo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego viene el segundo periodo, iniciando la Segunda Guerra Mundial hasta la invasión de Panamá. Esto desde una perspectiva panameña. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, la invasión de Estados Unidos a Panamá. Ese es un segundo periodo para nosotros. Por supuesto que durante ese periodo de tiempo del 45 al 89 sucedieron cosas muy interesantes a nivel mundial, como la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, la huida de los nacionalistas chinos para instalarse en la isla de Taiwán, en la cual hacen un relocation, hacen una relocalización o mudanza del gobierno de China continental a la isla de Taiwán, y se establecen el gobierno en ese entonces reconocido y legítimo de toda China en esta isla. Tenemos antes de la caída del muro de Berlín, tenemos algo que también le dio la vuelta al mundo, que fue la masacre de Tiananmen, el 4 de junio de 1989, muy importante mencionarlo. Hubieron muchos reveses en la relación de China con el mundo, en base a esa masacre ocurrida en junio de ese año. Luego vino
a finales de año vino la caída del muro de Berlín, y para nosotros en Panamá pues tuvimos el desfortunio de sufrir la invasión de Estados Unidos a nuestro país, lo cual acabó con el gobierno militar. Luego también podemos segmentar un tercer periodo que va desde 1990, desde la perspectiva panameña nuevamente, con el regreso a la democracia, después de haber pasado por un lapso de 21 años de dictadura. Y nos vamos desde el 90 hasta 9 años después, el 31 de diciembre de 1999, cuando Estados Unidos revierte el control total a la soberanía del Estado panameño del Canal de Panamá. Un hecho muy importante desde muchas perspectivas, no solamente la panameña, sino a nivel, si lo vemos a nivel de estudios socioeconómicos, sociopolíticos, uno lo verán desde la perspectiva de la teoría de la decolonización a través del tiempo hasta ese caso de Panamá, que veían al país como una colonia. Hay muchos puntos de vista para ver esto, pero nosotros segmentamos eso, y en ese periodo cosas muy importantes con China comenzaron a suceder. En 1996-1997, la República de Panamá negocia con la República Popular China el establecimiento, intercambio mutuo recíproco de oficinas de representación comercial. Eso lo que logró fue básicamente crear un canal directo de comunicación. China abrió una oficina comercial en Panamá, en Ciudad de Panamá, y nosotros en la ciudad de Pekín, si no me equivoco, en el año 1997. Se hablaban de relaciones informales, pero los funcionarios de cada oficina básicamente representaban a dos entidades, que eran las cancillerías de sus países y los ministerios de comercio de sus países. Era bastante, diría, no oficial, pero sí semioficial, pero no de ninguna manera nada informal ni a nivel de como si fueran oficinas privadas. Todo lo contrario, totalmente oficinas de gobierno. Y eso fue lo que sucedió en ese periodo. Y pensemos que fue coincidencia, pero en 1997 Panamá comienza, quizás vemos el primer caso de inversión extranjera directa de China en Panamá por medio de una empresa hongkonesa china de administración y operación de puertos de Hutchinson Whampoa, que es Hong Kong, hongkonesa china, y particular de ese periodo en específico, intercambio de oficinas comerciales. Panamá entrega en concesión a 25 años los puertos, un puerto clave en el Pacífico a la entrada y salida del Canal de Panamá, en el Atlántico a la entrada y salida del Canal de Panamá a una empresa hongkonesa china, y un par de meses después Hong Kong devuelve la soberanía de Hong Kong a Pekín. No vamos a discutir el marco de los acuerdos de ese momento, no es el tema ahorita, pero mucho hemos visto en los últimos casi 2 años ya de la situación que ha crecido en Hong Kong sobre este tema en relación con China. Pero esta es la relación con Panamá, todo lo que sucedió en ese corto periodo de tiempo. Vamos a tratar de trasladarnos un poquito más al presente, hablar un poquito de comercio. Últimamente ha habido mucho cambio de discurso en Panamá de parte de las autoridades chinas o de los representantes diplomáticos de China en el país. Hablan menos de la Franja y la Ruta, hablan menos de la iniciativa de la iniciativa de la ruta de la seda marítima. Comienzan a bajarle un poquito el tono a estas dos iniciativas o al mensaje que normalmente transmiten, y comienzan a hablar ahora y enfocarse, sí, porque Panamá es el hub de las Américas, sí, porque Panamá es importante por el Canal de Panamá, sí, porque Panamá con los puertos. Hay una dinámica muy particular en los últimos meses de este año, ojalá pudiera decir casi saliendo de la pandemia, pero ha habido un cambio un poquito de discurso. Pero nosotros sí vemos en tiempo presente en relación a los últimos 30 años, desde el inicio de la apertura económica e industrial de China al mundo, en 1978, los que han estudiado China saben que en ese periodo comenzaron los ajustes a nivel económico e industrial de la mano de Deng Xiaoping en China. Desde ese momento ya Panamá comenzó a jugar un papel preponderante en el desarrollo y expansión del comercio de China en el mundo.
Esa relación con China en cuanto que si somos el hub de las Américas, que si el puerto es importante, que si el centro multimodal, esa relación con Panamá siempre ha sido así desde hace muchas décadas. Cuando Panamá se convierte desde muy temprano en el centro de distribución, reexportación de China para toda la región a través de la zona libre de Colón, una zona libre de comercio en el Atlántico panameño. Y está, bueno, no puse el mapa, pero está básicamente la entrada-salida norte atlántica del Canal de Panamá, la zona libre, los puertos. Es un sistema bastante envidiable que el que tiene Panamá en ambos lados, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Panamá, como el hub de las Américas, ha sido aprovechado por China para fortalecer su estrategia de reenganche con América Latina desde principios del siglo XXI. La imperante necesidad de utilizar a Panamá como componentes de sus iniciativas, eso a muy tiempo actual, es imperante. Que imaginémonos por unos segundos que al menos para la región Caribe y Centroamericana, China no contara con una buena relación o no pudiera establecer centros de operación regional para sus empresas en Panamá. ¿Dónde lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Por qué lo haría? El costo que eso conlleva. Pero sí tiene la oportunidad de hacerlo, ha tenido la oportunidad de hacerlo sin ningún tipo de restricciones en la República de Panamá en los últimos años. Pero hay una imperante necesidad. El gobierno chino nunca lo va a mencionar de esa forma, nunca lo van a exteriorizar de esa forma, pero esa dinámica actual en los últimos meses, en los últimos años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con Panamá y el tema también con Estados Unidos, no es por el tema de la influencia de Estados Unidos sobre el país, no es simplemente engancharse en un juego. Tiene sus razones de ser por la importancia que tiene el país ismeño para China. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito del comercio en cifras. A ver. Okay. Vamos a hablar de cifras más recientes. Vamos a hablar del año 2020. Todas las cifras están basadas en información oficial de la Contraloría General de la República de Panamá, de su Instituto Nacional de Estadística y Censo. No me las inventé yo y no las saqué de un periódico tampoco. Entonces, es algo muy formal. Esta información en el año fiscal 2020, las exportaciones panameñas, siempre viendo la perspectiva panameña, las exportaciones panameñas en general alcanzaron 1.725 millones. Es que para México esto no es nada, o para muchos países de la región, también, no solamente México, sino también los países de Sudamérica, grandes países como Brasil, Argentina, estos números no serán nada. Pero para un pequeño país como Panamá, pues 1.725 millones en exportaciones, no teniendo una tradición exportadora o de producción, pues es importante para el país. Ahora, lo importante de esta parte es que el 21% de esas exportaciones, alrededor de 370 millones de dólares, se enviaron a China. Pero aquí comienzan las curiosidades también de las cifras. Vamos a ser concisos en un aspecto muy particular de la estructura de la oferta de exportación de Panamá. Vamos a separarla en dos segmentos simples. Las exportaciones panameñas sin cobre, que las concesiones para la explotación se dieron hace muchos años y las primeras exportaciones de cobre comenzaron a partir del año 2019. Entonces, hay un error de type. Las exportaciones panameñas sin cobre representaron 659.9 millones de dólares. Las exportaciones panameñas solamente de cobre, las exportaciones de cobre panameño representaron 1.064 millones de dólares. Lo importante aquí, que esto sí es de los medios de comunicación señalan que el 60% del cobre de Panamá se exporta hacia China, pero el 60% de esos 1.000 millones de dólares en cobre son 600 y tantos millones de dólares, pero la oferta exportada en el año 2020 hacia China fue de 370 millones. La estadística y censo no me responde en cifras a qué 60% se refiere para el 2020,
Pero al punto que quiero llegar con esto es que básicamente lo que más estamos exportando de Panamá hacia China, antes, durante y después de las relaciones diplomáticas, en este momento en específico, donde sí hay más de X cantidad de millones de dólares en exportaciones, es puro cobre. Vamos a ver esta lámina, no sé si la puedan ver. Básicamente, esta es una comparación de las exportaciones panameñas a China Popular y a la República de China, Taiwán, desde el año de 1997 al año 2019. Como pueden ver, si lo vemos por segmentos, como habíamos hecho en la división de segmentos históricos o para poder hacer repaso de la relación, en 1997 se establecen relaciones, se intercambian oficinas comerciales entre Panamá y la República Popular China. Eso ahí lo vemos desde 1997, 98, 99, no hay grandes variaciones en el tema de la oferta o el total de exportaciones de Panamá hacia China continental. Poco nada se estaba exportando. Comenzamos a ver un pequeño aumento a partir del año 2007, más o menos, y de allí pudiéramos irnos tranquilamente al año de 2019. Quien ve esta gráfica sin una explicación apropiada pensará que exportamos medio país hacia China. No. Particularmente en el año, en el año 2019, un segundito. Particularmente en el año 2019, según las estadísticas oficiales, las exportaciones panameñas hacia China totalizaron $532.591.033. Pero, muy importante, y es ahí donde también hay que, desde este punto de vista, hay que ver el tema comercial con China. De esos más de 532 millones de dólares, 472.898.116 dólares fue lo que se exportó en cobre. Y pues la matemática también es bien clara y eso arroja que solamente Panamá exportó hacia China en el 2019 $59.629.917 dólares. Básicamente, el punto de esto es, no podemos ver cifras y dejarnos asombrar por las grandes cantidades que hablan sobre el volumen comercial, sobre las exportaciones de Panamá a China, que si se triplicaron, que si están al 300% o al 400% o al 1000%, lo que sea que se quiera señalar en estos momentos a nivel comercial. No hay gran comercio, al menos desde Panamá hacia China, en temas de exportaciones. En este momento lo que podemos ver lo que podemos ver nosotros es, lo que podemos ver con China es un aumento en la oferta exportadora, sobre todo rubros como la carne, café y otros elementos, pero en sí verdaderamente no hay gran dinamismo con China sobre ese tema. A ver, continuamos. Perdón. Okay. Un poquito de ideas sueltas sobre el tema del comercio con China. La relación entre Panamá y China no se caracteriza, como la acabo de mencionar, por su dinamismo, sino por el aprovechamiento, por los typos, que le ha dado China a la posición estratégica de Panamá. El establecimiento mutuo de oficinas de representación comercial facilitó el desarrollo de negocios de China hacia Panamá y la región. Por el contrario, no se puede decir que el tener una oficina comercial en Pekín contribuyó al desarrollo de las exportaciones panameñas hacia China. No lo digo yo, lo dicen las cifras que acabamos de ver. Tendríamos también que hacer una pregunta clave sobre eso, porque si ya vimos en el análisis, al menos del desarrollo de esta relación o de estos contactos ya modernos entre ambos países, ¿cómo sucede esto? Me pregunto yo como panameño, se preguntan muchísimos panameños y muchísimos que ahora sabrán cómo funciona esto.
Pues yo diría que son puntos muy específicos, voy a mencionar dos solamente. China unilateralmente y de manera intencional nunca le interesó permitir la entrada de aquellos productos que hoy sí están en el mercado chino, como la carne que ya había mencionado, productos de mar, se me había escapado, frutas, café, entre otros. Pekín siempre argumentó, y me parece muy curioso, que Pekín, que la República Popular China siempre haya argumentado que el no tener relaciones diplomáticas hacía imposible que ambos países avanzaran para la consolidación de su comercio. Sobre todo la parte, que eso lo conocemos y se ha estudiado mucho también, el tema de las regulaciones fitosanitarias, sobre todo para temas de alimentos. Eso le ha pasado a México, le ha pasado a países en Sudamérica y también le pasó a Panamá, pero de una manera distinta por el tema en sí de no tener relaciones diplomáticas y que ese era el obstáculo, ¿no? Pero esto lo vamos a revisar más adelante con otra idea. Esto no sé por qué se quedó sin título. Básicamente, aquí lo que pueden ver es el mismo periodo de tiempo, 1997 al 2019, y comenzamos a ver las gráficas. Esto es las importaciones desde la República Popular China hacia Panamá en ese periodo de tiempo, 1919 al 2019. Y aquí podemos ver que para el año 2019 las importaciones que se dieron en el país alcanzaron casi 1.300 millones de dólares. Entonces tenemos que también ahí ver, son 1.200, casi 1.300 millones de dólares en importación, en comercio de China hacia Panamá, pero en exportaciones de comercio desde Panamá hacia China, si acaso hemos llegado a los 59.6, 59.7 millones de dólares. Un segundito. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar, los dejo con ese pantallazo sobre el tema comercial. Podemos discutir mil cosas sobre esos pequeños detalles que hemos visto. Ahora vamos a ver un poquito sobre la presencia de China en Panamá a partir del año 2000 al año 2019. Estamos hablando, recuerden que el periodo de inicios del siglo XXI es donde se da ese reenganche en inglés en Estados Unidos. Le comenzaron a llamar a esto el re-engagement de China con América Latina. Recordemos también que en ese periodo de tiempo, un poquito antes o durante el año 2000, hacia adelante también se dio un giro político hacia la izquierda, sobre todo en países de América del Sur, países del Cono Sur. Y China aprovecha esa oportunidad también para meterse un poquito más de lleno en la región. En cuanto a Panamá y esa presencia, podemos ver dos aspectos. Del año 2009 a 2009, las empresas privadas chinas de ingeniería y construcción comenzaron a llegar a Panamá como socios o contratistas en proyectos medianos, concesionados. Esto sobre todo destacó el sector energético. Muchas pequeñas concesiones medianas para proyectos medianos y pequeños y medianos, perdón, en este sector que se dieron sobre todo en el occidente de la República. Después vemos un periodo del 2009 al 2019, otro aspecto que caracteriza la presencia china en Panamá durante este periodo. Entre el año 2004 y 2019, el Programa General de Inversiones totalizó un presupuesto público por más de 40.000 millones de dólares. Estoy hablando de presupuesto público del gobierno de la República de Panamá. Esta cifra es una cifra sin precedentes en Centroamérica y el Caribe. Por supuesto, y sin duda alguna, esto cautivó a las empresas estatales chinas, las cuales comenzaron a llegar a Panamá una tras otras. Y muy importante también, es allí donde comienza un poco de, no sé si llamarle confusión, de ver cómo llegaban tantas empresas de ingeniería, tantas empresas de construcción a la República de Panamá, y la gente, el panameño de a pie, la sociedad panameña comenzó a ver, bueno, los chinos están invirtiendo muchísimo dinero en el país, los chinos están haciendo aquí, están haciendo allá. Se habló de muchísimas cosas en cuanto a
a esa presencia que se veía que estaba llegando. Sin embargo, lo que nunca se explicó, lo que nunca se dejó claro, que las empresas estatales que estaban llegando a Panamá lo hacían con el único objetivo de competir por grandes contratos que paga el erario público de Panamá, que paga el panameño con sus impuestos. Eso es lo que se comenzó a ver en ese periodo de tiempo y hubo mucha confusión. ¿Están invirtiendo? ¿No están invirtiendo? ¿Qué hacen aquí? Esto lo puse en inglés. En cuanto a proyectos de infraestructura, y sé que el CECIMEX ha estado trabajando, el doctor Dussel y sus colegas en México han estado, bueno, en México y en muchas partes de la región, han estado trabajando mucho para poder llevar un récord completo que explique, que demuestre, que detalle en cifras, en todo, esos proyectos de infraestructura que se están dando en la región. En el caso específico de Panamá, y perdón, lo puse en inglés, lo tenía de hecho en otra lámina, otra presentación. Aquí quiero dejar claro que estos ejemplos que están viendo aquí son proyectos de infraestructura, no de inversión, de lo que le hablaba hace pocos segundos, de esos proyectos que hicieron que muchas empresas chinas se interesaran en llegar a Panamá para poder competir por esos contratos. Y lo que pongo allí entre paréntesis, AD 2017 es antes de las relaciones diplomáticas del 2017. Ya veíamos 4 proyectos insignias que empresas chinas lograron ganarse, como un programa habitacional. Fueron la construcción de poco más de 2.250 apartamentos de interés social por alrededor de $140 millones. En el área de educación, la construcción de un instituto vocacional por más de $176 millones. Un centro de convenciones que dentro de poco creo que lo van a entregar al Estado por $197.3 millones, una planta de tratamiento de agua servida por $150 millones. Pero pongamos esto en contexto. Estamos hablando que antes de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China y la República Popular China, las empresas chinas ya hacían negocios en nuestro país, en Panamá, y ya se habían ganado antes del 2017, antes de la firma de relaciones diplomáticas, ya se habían ganado contratos por más de $800 millones. Pero acabamos de ver las cifras de comercio sobre las exportaciones panameñas. Ya les he comentado los obstáculos que ha tenido el país para poder exportar hacia China, para poder entrar a ese gran mercado. Entonces, puedes participar, puedes licitar, te puedo entregar millones de dólares para trabajar en mi país, pero mi país no puede exportar hacia el tuyo porque no tenemos relaciones diplomáticas. Eso puede ser, eso siempre ha sido un tema de mucha discusión. La inversión china en Panamá. Hubo 2 sectores estratégicos muy importantes que tienen mucha relación al periodo de ampliación del Canal de Panamá, que se completó y se inauguró en el año 2016, en junio del 2016. Y totalmente importante para Panamá era la estrategia marítima nacional, el tema de expansión de puertos, construcción de nuevas terminales portuarias, la conexión multimodal, el mejoramiento de la infraestructura logística. Eso era parte de un componente que se puede agrupar en la estrategia marítima nacional. Y por otro lado también, viendo los niveles de crecimiento del país, tanto en pequeñas, medianas industrias y todo lo que requiere de básicamente energía, también estaba algo muy importante, estaba la estrategia energética nacional, con componentes que China estaba muy interesada en participar en cualquiera de sus modalidades. La estrategia energética nacional con el desarrollo de energías renovables. Hay una política del 2030, si no me equivoco, en el cual un porcentaje de la energía que se produce en el país, según la política, va a ser de producción eólica. Estamos tratando de no recaer mucho sobre el tema hidroeléctrico
Y eso era parte de la estrategia energética nacional, y pues China tiene el know-how, tiene tecnología también para eso, y ahí pusieron entonces, China puso sus ojos en esos dos objetivos principales a partir del 2016-17 hacia adelante. En el 2017, días antes del cambio diplomático, el gobierno panameño y la empresa China Land Bridge Group y Shanghai Gorgeous participaban de la ceremonia de la primera piedra de una inversión portuaria. En el libro editado por el doctor Enrique Duce de la UNAM de CECIMEX sobre la inversión extranjera directa china en América Latina, en el caso de Panamá, que tuve la oportunidad de contribuir con el caso de Panamá para ese libro, allí en ese capítulo detallé lo más que pude, falta demasiada información, lo más que pude, los detalles sobre esta inversión que se estaba haciendo para la construcción y el desarrollo de un puerto de agua profunda, para poder conectar eso con la oferta marítima que se incrementaba con el paso de buques de mayor tamaño por el canal ampliado, por el canal de Panamá ampliado, y cómo los detalles de cómo entraba esta compañía a Panamá y demás. Creo que pude pecar en ese momento un poco de optimista, sobre todo porque el proyecto se hacía en el lado atlántico de la ciudad donde yo vengo. Tenía mucha confianza en que eso ayudaría a dinamizar la economía local, generaría impuestos y demás. Eso fue en el 2017, el libro lo publicamos en el 2018, creo. Al sol de hoy, pues el puerto, la concesión de ese puerto está en proceso de revocación por parte del gobierno panameño. Y básicamente hablamos de una inversión en ese momento de un poquito más, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Entonces, a nivel de inversión podemos ver esos reveses. Y curiosamente, hace poco, hace un par de semanas, una consejera de Asuntos Económicos y Comerciales de la República de China en la embajada de ellos en la ciudad de Panamá publicaba un artículo de opinión donde hacía un recuento de ese volumen comercial, de esas inversiones directas, y señalaba todavía el tema del puerto. Pero era de un puerto fantasma, porque esa inversión ya no existe y está en proceso de cancelación de concesión. Ellos tendrán sus razones para tratar de crear un ambiente propicio para el manejo de la información que sale de su misión diplomática. Esto es junio del 2016. Esto fue durante la inauguración del Canal de Panamá. Quienes no saben quién está en la foto es la doctora Tsai Ing-wen, presidenta de la República de China, Taiwán. Al lado está el expresidente 2014-2019 de Panamá, Juan Carlos Varela. La presidenta de la República de China, Taiwán, participó como invitada de honor, igual que otros mandatarios, para la ceremonia de inauguración del Canal Ampliado de Panamá. Eso fue el 26 de junio del 2016, si no me falla la memoria. Esto es un año después, 11 meses y par de días después, 12 de junio del 2017, establecimiento de relaciones diplomáticas en Pekín. Al caballero, seguramente los que estudian China sabrán perfectamente que es el canciller de la República Popular China, Wang Yi, y la dama fue la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá del 2014 al 2019. Esa foto, no recuerdo si fue en el Hall of the People's Hall en Pekín, no recuerdo exactamente en qué lugar fue, pero definitivamente que fue en la ciudad de Pekín cuando la señora ex canciller de Panamá, en ese momento canciller, llegaba a la ciudad de Pekín para establecer relaciones formales con Pekín. Simultáneamente, cuando se firmaban el intercambio de notas o lo que se hizo en ese momento para el establecimiento, simultáneamente en Panamá el expresidente Juan Carlos Varela, presidente en ese momento, hacía el anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas alrededor de las 7 u 8 de la noche del 12. En China era 13 por la mañana. Un par de meses después, diciembre de 2018, visita de Estado del presidente Xi Jinping a Panamá. Esto es
en las escalinatas del Palacio de las Garzas, del Palacio Presidencial de Panamá, a la entrada, y esta también es. Diferentes flores, diferentes ocasiones. Eso fue en diciembre del 2018, con esa visita de Estado. Entonces estamos viendo solamente fotos, se pueden hablar un millón de cosas, pudiera yo decirles sobre esas tres fotos, esos tres momentos, pero creo que con las imágenes podemos tener muchas preguntas, muchísimas dudas que pudiéramos discutir más adelante. Aquí pongo la política exterior de Panamá, la política exterior panameña, dos caras muy conocidas y la nueva que para muchos, una nueva para muchos que acaban de conocer, la del presidente Varela, está el expresidente Trump y el aún presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Y esto lo pongo así como la política exterior panameña por muchas curiosidades que se han dado, sobre todo en el último año y medio, 2 años, digamos, a la salida del gobierno del presidente Varela, que culminó el 30 de junio del 2019, comienza una nueva administración y básicamente la imagen que se tiene de la política exterior panameña en cuanto a China es también su relación con Estados Unidos. Estamos básicamente, muchos señalan que estamos entregidos, como decimos en Panamá, es decir, que estamos en el medio de una discusión en temas no solamente geopolíticos, sino también a temas comerciales, temas de seguridad, temas de muchísimas cosas. Y pues hay que señalar que para Panamá el aliado estratégico fundamental en cualquier aspecto es y seguirá siendo Estados Unidos. Entonces se ha creado mucha discusión al punto que hace algunas semanas, en una gira a Europa, la actual canciller de la República de Panamá, Erika Moines, en declaraciones a medios internacionales, cuando se le hizo algunas preguntas, una o varias, sobre el tema de China, curiosamente la señora canciller Moines respondió que fue quizás no la mmejor decisión de Panamá en meterse en una pelea entre dos gigantes. Palabras más, palabras menos. Lo tengo en otro slide, en otra diapositiva podemos ver las palabras exactas, si gustan. Pero básicamente allí ya denotaba la canciller de Panamá un resumen de las condiciones de la política exterior panameña en cuanto a China, al señalar eso a la prensa internacional en una gira en Europa. Nosotros digo, los académicos a nivel de, sobre todo en ciencias sociales, los cientistas políticos, un tipo de ese nivel de declaraciones, por más cortas que sean, generan bastantes trabajos, sobre todo en la parte interpretativa, ¿no? Lo cual es parte de la creación de percepciones y demás en temas de política internacional. Aquí le comparto, yo creo que esto no se puede aumentar, ¿verdad? No se puede. O si se puede, no sé cómo hacerlo. Este artículo lo publiqué justo no creo que fue antes o después de conmemorarse el tercer año de relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Popular China. Y mucho de lo que allí plasmaba también hacía referencia a lo que señalé sobre esa disputa o esa situación muy incómoda en la que muchos nos sitúan entre Estados Unidos y China a nivel diplomático. Muchos argumentos salieron plasmé en este artículo, sobre todo un poquito de crítica o mención a la mala forma en que se dio el rompimiento con la República de China-Taiwán y se establecieron relaciones con China, las condiciones o precondiciones para ese establecimiento, por supuesto, condiciones o precondiciones establecidas por China. Y también señalaba temas a nivel comercial y de inversiones, como ya lo presenté anteriormente. Tuvo una segunda parte.
Ahí sacaron una citación muy particular: la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China puso en evidencia distintos aspectos sobre la decadencia de la política exterior panameña. Y si bien es cierto, hay la gran discusión actual a nivel de política exterior de este gobierno, del actual gobierno, que inició en el 2019 y que culminará en el 2024, sobre el tema de China es: ¿y qué hacemos con China? Pues a nivel diplomático, a nivel de política exterior de Panamá, pues tenemos que preguntarnos primero, pues, ¿y qué hacemos con nuestros aliados tradicionales o nuestros socios estratégicos más importantes como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur? También grandes inversionistas en el país como Brasil, también como México. Yo creo que también surgen muchas preguntas, por este tema con China surgen muchas preguntas para la política exterior panameña y cómo podemos organizar esa arquitectura para beneficio y siempre en defensa de los intereses nacionales. Después podamos compartir esos, los artículos si desean. El futuro de la relación desde el lado panameño. Yo no quiero ser determinante con esos puntos. Yo creo que sería más importante hacernos preguntas durante esta presentación y ver si alguien las quiere responder conmigo o si podemos desarrollarlas. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China en la República Popular China se han firmado más de 40 documentos. Yo creo que muchos tenemos la pregunta: ¿se revisará Panamá los más de 40 documentos firmados con China? Yo creo que para poder llegar a concretar un futuro, digamos, a corto, mediano o largo plazo con China, yo creo que es importante para Panamá, de una manera profesional, de una manera formal, nos sentemos, la parte gobierno, la parte privada, la parte académica, para hacer una revisión de esos 40 documentos, que en su gran mayoría fueron propuestos por China, no por Panamá. Yo creo que sería muy importante que Panamá arranque esa toma de decisión sobre China, empezando por este punto. ¿Lo haremos? No sé. ¿Definirá Panamá una política a mediano y largo plazo hacia China? Dependiendo cómo empecemos. Por los 40 documentos. ¿Tiene Panamá una política definida con su aliado estratégico más importante? ¿Qué está pasando en la actualidad? Tenemos que hacer una revisión a profundidad de qué está sucediendo actualmente en América Latina, no solamente Panamá, sino a nivel de América Latina y su relación con Estados Unidos. Tenemos un montón de razones por cuál revisarla. Tenemos tema de inmigración que está viniendo de la frontera de migrantes haitianos y de otras latitudes que están entrando por el lado sur de la frontera panameña hacia el norte, hacia Estados Unidos. Están pasando por toda Centroamérica, están pasando por México. Tenemos también la caravana de centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos, pasando por México. Tenemos incremento de la producción de drogas en Colombia y su tráfico a través de Panamá también. Por supuesto, hay un millón de temas migratorios, de derechos humanos y un montón de cosas que Panamá tendría que definir, sí, con ese aliado como tal y también a nivel regional. Sería muy importante antes de discutir tanto sobre el tema sobre China. Y algo muy particular que muchos no quisieran tomar en cuenta, no quisieran discutir, pero es un hecho y eso lo vamos a tener que afrontar. Nosotros tendremos que afrontarlo, y me refiero no solamente a Panamá, me refiero a toda la región de América Latina y el Caribe, a cada país de nuestra hermosa región. ¿Cuál es el impacto de China sobre la democracia panameña y la democracia de la región? Hay una pregunta, yo creo que quizás dará mucha curiosidad porque estoy haciendo esa pregunta, pero con muchísimo gusto podríamos discutir un poquito más adelante en el preguntas y respuestas, en el compartir con la audiencia si hay interés. ¿Cuál es el impacto de China sobre la democracia panameña y la de la región, sobre el desarrollo de esa democracia? El futuro, tratando de verla desde el punto de vista de China. ¿Logrará China influenciar la base social del país? En este caso estoy hablando de Panamá.
logrará China consolidar apoyo en la clase económica dominante del país. Indiscutiblemente, las clases dominantes latinoamericanas tradicionalmente, pues claro, hacen negocios con quien sea, ¿no? Solo de menos, ¿no? Pero tradicionalmente estas clases económicas dominantes en México, en Panamá, en Colombia, donde sea, siempre tienen su mirada puesta a Washington, a Estados Unidos, a Wall Street en Nueva York. Esa es la mirada de las élites económicas de nuestros países. ¿Logrará China consolidar apoyo en esas clases económicas dominantes en Panamá y en otros países de la región? ¿Cómo coercionaría China a Panamá si el país ismeño decide intercambiar oficinas de enlace con la República de China, Taiwán? Tenemos el caso particular actual. Desde hace algunas semanas, Lituania, Europa del Este, tomó la decisión soberana como país de establecer una oficina de representación en Taipei, en Taiwán, en la República de China, Taiwán, y eso ha desencadenado una ola terrible de coerción, amenazas de la República Popular China contra ese país. ¿Cuál sería el escenario a futuro si Panamá tomara la decisión de establecer una oficina de representación comercial en Taiwán? Recordemos que antes del año 2017, desde el año 1999 hasta el año 2017, Panamá mantuvo oficina comercial en Pekín, China Popular mantuvo oficina comercial en Ciudad de Panamá, mientras que Panamá y la República de China Taiwán mantenían relaciones diplomáticas con sus respectivas embajadas en sus respectivas capitales en Taipei y la Ciudad de Panamá. Según las explicaciones muy tajantes del gobierno chino, pues Panamá Panamá acordó que solamente existe una sola China, perfecto. Eso está en el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, pero se ve obligada Panamá a no establecer ningún tipo de contacto con un país totalmente soberano, como lo es Taiwán, la República de China en Taiwán. Yo creo que habría mucha discusión sobre ese tema. Y al final de cuentas, dejando a un lado el tema político sobre lo necesario sobre ese establecimiento de una relación comercial en Taipei, pues lo importante sería eso, enfocarse en el tema comercial, cuando Taiwán es un mercado muy importante para la industria de agroexportación de Panamá. Yo creo que sería importante que dejando la política a un lado y manteniendo nuestra soberanía y tomando nuestras decisiones propias, pues el gobierno panameño, la República de Panamá, pueda verse o pueda dejarse de sentir coercionada en algún momento y pueda tomar decisiones propias y soberanas para establecer relaciones en Taipei. Representación comercial en Taipei. ¿Qué tanto entiende China sobre la dinámica política panameña? Curiosamente, hay algo muy particular, porque desde una perspectiva china habría que hacerse esta pregunta: ¿qué tanto entiende China sobre la dinámica política panameña? Resumámoslo de esta forma. Se establecen relaciones diplomáticas y entre el 2017 y 2019, con el gobierno que se establecen relaciones diplomáticas en Panamá, todo era contactos muy abiertos, todo era muy fácil, todo fluía de una manera muy particular. Perfecto. Después del 2019 hasta la fecha, al 2021, se está acabando el año, todo cambió. Entonces, ¿qué tanto entiende China sobre la dinámica política panameña? Habría que preguntarse eso. Y yo creo que más que también en general de la política, de la dinámica política panameña, yo creo que el gobierno chino actualmente, y eso me consta, hay más de 2 centros de pensamientos en Pekín haciendo todo lo posible por estudiar o conseguir información sobre cómo funciona el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que es el partido que está actualmente en gobierno. Eso es algo que los tiene desesperados, cómo poder entender la política panameña, sobre todo el partido en gobierno. Conclusiones, algunos puntos. A nivel comercial, estoy casi seguro que no se firmará el Tratado de Libre Comercio. Últimamente el discurso chino en Panamá, en todos los medios, es
Las exportaciones de Panamá hacia China están aumentando, pero se necesita, se necesita la firma de un tratado de libre comercio para avanzar. Eso no es así. Y también hemos visto ya las cifras comerciales. Yo considero que no es necesario. Lo que sí es necesario es estudiar cómo China influencia los medios de comunicación del país en esa manipulación de la información que se está dando a nivel panameño. Y tanta es la manipulación de esa información que cada vez que hay comentarios, escritos, conferencias, programas radiales que hablen objetivamente sobre China en el mundo, China en Panamá, China en América Latina, si no es del gusto de la Embajada de la República Popular China en la Ciudad de Panamá, pues simplemente comienzan a desacreditar, a denigrar o a buscar la manera de cómo, pues, alterar o hacer cambiar esas percepciones de de algunos medios de comunicación, algunos comunicadores o académicos sobre este tema de China. Es necesario, y bueno, por eso menciono también aquí que es necesario estudiar cómo China manipula la narrativa de la relación entre ambos países. Y también eso es un estudio para el próximo año, espero poder concluirlo en el primer trimestre del próximo año, hacer un estudio sobre percepciones panameñas sobre China, percepciones de la sociedad panameña sobre China, sobre todo en base a todo lo que hemos visto en esta presentación, en otros estudios y demás que habrán escuchado sobre el tema de Panamá y China a nivel comercial, político y económico. Yo creo que hasta ya me había pasado, no había visto la hora, pero creo que estoy justo pasadito, como 10 o 15 minutos. Muchas gracias, Delia. Muchísimas gracias, doctora. Eh, A ver, voy a Pásales salir aquí. compartir pantalla, por favor, para que es. Ahí está. Tienes a tu disposición las preguntas que te han venido En planteando. el chat. ¿Te parece para que empieces Déjeme, a responderlas? sí, déjeme que rapidito, un segundito. Buenos días. Gracias por esa implantación por el producto de Panamá. Incluye importaciones desde Hong Kong o las importaciones desde Hong Kong separadamente. Doctor Guevara, pregunta muy importante. Después le contesto directamente. En el Instituto Nacional de Estadística y Censo, de hecho, yo por cuestión solamente me referí a las dos líneas, a los dos renglones donde está China, entre paréntesis, continental, y China-Taiwán, y la República de China, paréntesis, Taiwán. Entonces, si no me equivoco, solamente se refiere a China continental. Dudo que sea desde la parte de Hong Kong incluida, y sobre todo también cuando en temas de exportación desde Hong Kong hacia Panamá en temas de bienes, pues casi no habría mucho debido a que ya no se maneja la misma dinámica en el tema de exportaciones de bienes, cuando en Hong Kong ya no hay casi grandes fábricas, sino que todas están del lado de la provincia de Guangdong, del otro lado del muro, entre Hong Kong y Guangdong. Entonces no habría más que quizás temas de servicios. Pero muy buena pregunta, la voy a tener en cuenta y la responderé más adelante. A ver, Giorgio Romano, ¿de dónde vino el financiamiento para 40.000 millones de dólares de inversiones en la década de 1910? Del 2010. El financiamiento, cuando hablamos de ese programa de gasto público en infraestructura de 40.000 millones de dólares, pues es presupuesto nacional. Panamá hasta antes de la pandemia mantenía niveles bastante estables en cuanto a grado de inversión, lo cual indica que el grado de inversión le ha permitido a Panamá en los últimos 20 años, le ha permitido a Panamá tener acceso a los mercados internacionales. Y de hecho, esto también, bueno, básicamente lo que quiero decir es que pedimos prestado y que aumenta la deuda pública, en efecto, pero bueno, la plata entra y perfecto, y podemos construir más escuelas, más carreteras, más lo que queramos, sí, perfecto, pero solamente para empatar este punto, es por eso también que no se hizo, y estoy muy contento que no se haya hecho, y es que hiciéramos un intercambio de deuda, compra de deuda panameña por parte de lo que se llama los bonos panda. Yo siempre estuve cruzando los dedos para que eso no se diera, porque simplemente pues Panamá no tenía razón alguna sobre la faz de la tierra para entrar en esa dinámica
financiera sobre bonos pandas y demás. Nunca se hizo con China, y es porque Panamá pues simplemente cuando se trata de emitir deuda, que sucedió ahorita en la pandemia, pues normalmente se consiguen financiamientos de los grandes centros como lo es Nueva York y Londres. Pero sí, es deuda, señor Romano. No había visto, doctora, perdón, no había visto lo de que me estaba escribiendo para que terminara. ¿Cómo explicar la resistencia por parte de Estados Unidos contra el avance de la República de China y Panamá? Que la situación ahora del gobierno de Biden, hay presión de Washington sobre Panamá. Yo no creo, en cuanto al tema de si hay presión o no de Washington sobre Panamá, yo creo que ahora con el gobierno de Biden, pues yo creo que quizás lo único que ha cambiado un poquito es el tono. Yo creo que los acercamientos, no le llamaría yo presiones de Washington a Panamá sobre el tema de China, sino los acercamientos para, entre dos socios, definir pautas de trabajo y demás en muchísimos aspectos, muchísimos temas. Yo creo que sí ha existido, lo hemos visto desde en los últimos meses de la era Trump, de la presidencia del presidente Trump. No olvidemos que dos de los funcionarios de más alto nivel que llegaron a Panamá fue Mike Pompeo, el ex jefe de la diplomacia de Estados Unidos, y también Claire Carmone, si no me equivoco, que en ese momento, si no me equivoco, era director de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero no creo que sea un tema de presión específica sobre Washington, sobre Panamá. No creo que sea un tema de resistencia contra China, es un tema simplemente de definir temas de lo que ya había mencionado, cuál es la política panameña, la política exterior panameña en relación a Estados Unidos, en relación a la región latinoamericana, en relación a China. A ver. Doris Ramírez, ¿puedo hablar 2 minutos? La decisión la toma el centro. Ya me decían que terminara, muy bien. ¿Cuál es tu opinión sobre la efectiva participación de Panamá en el foro CELAC China? ¿Quién pregunta? Ah, doctor Dussel. Bueno, yo creo que en algún momento escribí algo muy bonito y muy optimista sobre el tema de la CELAC, sobre esto del foro CELAC, ya ahorita más grandecito, yo con un poquito más de experiencia en gobierno. Estoy convencido que la CELAC para poco nada funciona. Yo sé que ustedes tuvieron la plenaria de la CELAC hace poco en Ciudad de México. Ustedes pueden ver definitivamente el interés de Panamá en relación a ese foro en el cual el presidente Laurentino Cortizo, el presidente de la República de Panamá, no participó. Yo creo que desde el establecimiento de la CELAC, estoy casi seguro que ningún presidente panameño jamás ha participado en una plenaria de jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores. Panamá creo que nunca ha sido representada por Panamá ante ese foro. Yo creo que eso responde a saber cuál es el interés de Panamá hacia ese foro, del cual yo ahora, ya con más experiencia y pasado algunos años, entiendo que poco nada funciona o sirve. No quiero ser tan drástico tampoco, no quiero que le caiga mal eso a alguna persona, ¿no? Pero bueno. Adela Vázquez, gracias por la charla, muy interesante. Y críticas sobre la relación de Panamá-China. Sí, las críticas no son malas, siempre también las críticas son buenas, así es que sí, muchísimas gracias, señorita Vázquez. ¿Cuáles serían los intereses nacionales de Panamá para definir una política exterior específica con su aliado Estados Unidos? Muchísimos temas, transparencia, cero corrupción, temas de seguridad, lavado de dinero, narcotráfico, migración ilegal, muchísimos temas que en lo absoluto China tiene forma, como siempre digo, entre el cielo y la tierra, de ayudar a Panamá en estos temas. Son temas totalmente intrarregionales que tienen que ser o deben de ser pues evaluados y entre países vecinos y entre países de la región. Y es por eso que cuando en algún momento hace un mes, menos o más de un mes, la canciller panameña hizo un llamado para una reunión de emergencia entre cancilleres de repúblicas hermanas sobre el tema migratorio, pues funcionó, se dio, hubo un acercamiento muy positivo en relación a ello. Yo creo que esos son parte de los intereses nacionales que definen por sí solos
los temas de la política exterior hacia Estados Unidos y hacia la región de América Latina. Parece que siguen siendo esos lazos muy fuertes, más allá de los económicos, pueden ser militares. En lo absoluto, no hay rasgos algunos en los últimos años, desde que en algún momento se intentó establecer el Centro Multimodal Antidrogas, creo que así se llamó en algún momento la propuesta y la conversación entre Estados Unidos y Panamá de establecer un centro de monitoreo y control para antidrogas, y no se dio. No se dio porque olía a militar y no se dio en Panamá. Rapidito, unos minutos más, a título de información, Brasil mantiene una oficina importante de intercambio comercial cultural en Taipei. Nunca hubo problema, o problema con Lituania era otro. Y Lituania en ningún momento ha señalado que va a reconocer, y dudo que lo haga, a reconocer al gobierno de la República de China en Taiwán como un gobierno independiente. Y además, para tener un tema de relación diplomática, eso no es el tema actualmente específico. Y en efecto, gracias Giorgio por recordarnos que Brasil mantiene una oficina muy importante para comercio en Taipei. Asimismo lo hace México, la oficina de enlace de la Secretaría de Exteriores de México. Asimismo lo hace también casi todos los países del G7, casi todos los países del G20 y casi todos los países, pues, que inteligentemente dejan las absurdidades, lo que es absurdo por un lado, y piensan racionalmente en términos de política exterior y política económica y comercial, siendo Taiwán la economía número 13 o número 14 del mundo, siendo Taiwán el productor más grande del mundo de semiconductores, importantes para celular, importantes para computadoras que estamos utilizando hoy, importantes para carros, importantes para todo tipo de industrias. Pues sí, hay una importancia muy específica sobre por qué países como Brasil, como México, tienen oficinas comerciales en Taipei. Parece bastante obvio y no hay que saber mucho para entender esto. Nemías, ¿qué medios de información panameños consideran que son manipulados por los chinos? Yo hago la salvedad, Adela Vázquez, no son los medios los que están siendo manipulados. Lo que está siendo manipulado es la información que se le está filtrando a los medios. Al sol de hoy, en la República de Panamá no existe ningún solo medio de comunicación, ningún solo programa de radio, ningún solo programa de televisión de lunes a domingo, 24 horas. No hay ningún programa que hable sobre, no solo la realidad de China o la situación de China, en temas de seguridad regional, en tema de los 56 aviones que pasaron por la zona de defensa aérea de Taiwán, amedrentando a toda la población que vive en este país, o los temas del Quad, o el tema de militar entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia para el intercambio de información, de tecnología sensitiva para la construcción de submarinos nucleares. Todos estos temas, sobre todo sobre el Lejano Oriente, sobre todo sobre el Pacífico Sur, sobre todo el Oceanía, no hay programa, no hay medio de comunicación alguno, no hay programa alguno, no hay periodista alguno que maneje estos temas en la República de Panamá. Esto para ser específico, que no se manipula el medio de comunicación. No es necesario que se manipule el medio de comunicación si se tiene manipulada la información. Ese es el punto. No sé si podemos tomar dos más de aquí. Ariel Rodríguez, reportero de Panaméricas en México. ¿En qué proyectos de infraestructura están interesados los chinos hoy en día? ¿En qué otros ya se encuentran participando? ¿Hay interés en este país para la presión de la línea 3 del metro de Panamá? Japón ya levantó la mano. Bueno, y Japón levantó la mano porque el financiamiento al 0.0000001% de intereses lo está dando el gobierno de Japón. Y las condiciones de Japón por ese préstamo, hablando de cientos de millones de dólares, fueron casi nulas. Creo que había un tema nada más de la utilización de tecnología japonesa para el metro, pero definitivamente hay mucha discusión en el país, en muchos sectores, sobre no solamente sobre la línea 3 del metro, sino también sobre el cuarto puente, sobre el canal de Panamá. Esos son los proyectos que están allí. Saliendo del gobierno pasado del poder, estaban muy posicionadas las empresas chinas. Lo que hemos visto con el nuevo gobierno es que ha habido como una especie
bajado un poquito la intensidad de esa participación china en proyectos de infraestructura en el país. Hay mucha discusión sobre esos temas. Yo creo que después pudiéramos comunicarnos, Ariel, para poder ahondar un poquito más sobre eso, porque la discusión es amplia y es mucha. ¿Quién decidió no firmar el Tratado de Libre Comercio, Panamá o China? Se dice que fue por presión de Estados Unidos. ¿Hubo problema de algún tipo por dejarlo de lado? Bárbara Stalins. Bueno, la decisión en sí de no firmar el Tratado de Libre Comercio no se ha tomado. Simplemente no se ha continuado. Yo creo que me parece que Panamá y China llegaron hasta la quinta, sexta ronda de negociaciones. Hubo cambio de gobierno y el nuevo gobierno pues tiene otras prioridades, parece, que no es en sí el tema de Tratado de Libre Comercio. Además, es importante que en cualquier momento que se decida retomar la discusión de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, yo creo que Panamá tendría que hacer uso de recursos económicos y mucho recurso humano para poder presentar ese Tratado de Libre Comercio al pueblo panameño, para poder presentar ese Tratado de Libre Comercio a discusión a las cámaras de comercio, a las asociaciones de empresarios, a todos los sectores activos de la sociedad civil organizada de la República. Yo creo que sería importante. No se ha tomado la decisión de no firmarla, simplemente pues no se ha avanzado más en el tema, y yo de una manera quizás un poquito más tajante en las conclusiones dije que no es necesario firmarlo. Pues yo no creo que sea muy necesario. Yo no creo que se necesite un tratado de libre comercio para potenciar más venta de cobre. El cobre se vende solo a China, y si se tratara de productos de agroexportación, pues bueno, lastimosamente tuvimos que esperar hasta tener relaciones diplomáticas para poder mandar un pedazo de piña a China, un pedazo de carne a China, cuando eso debió de haberse desarrollado desde 1997, sobre todo desde 1997, cuando se estableció, cuando se hizo el intercambio de oficinas comerciales. Pero no se logró, y ahorita mismo yo creo que no existen las condiciones, ni mucho menos las necesidades, y no están los intereses de Panamá tener que firmar un tratado de libre comercio con China. Además, digo, si fuera por un tema de relaciones, pues cuántos años hemos tenido relaciones diplomáticas y de hermandad con Chile. ¿Cuándo se firmó el tratado de libre comercio con Chile? Con Singapur. ¿Cuándo se firmó el tratado de libre comercio con Singapur? Nosotros, si fuera por una perspectiva china de tiempos, en cuanto a relación diplomática, pues si acabamos de firmar relaciones diplomáticas en el 2017, yo considero que no hay ningún apuro para la firma de un tratado de libre comercio. Lo que se tiene que hacer es observar, estudiar más a fondo cómo se está desarrollando esa relación comercial con China para poder después tomar una decisión definitiva sobre continuar o de plano dejar a un lado el tratado. Y creo que eso es todo. Doctora, gracias. Pues muchas gracias al maestro Nehemías José Jaén Celada por esta interesante charla. Queda invitado desde luego para que conozcamos los avances de sus investigaciones en curso. Les agradecemos a todos, le agradecemos también por el horario, porque lo hicimos trabajar de noche. Ni modo, así es la globalización. Por lo demás, les agradecemos a todos su asistencia. Esperamos verlos en la siguiente conferencia y que tengan muy buena mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias.